Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenas tardes. Iniciamos una nueva emisión del Seguro y la Prevención Digital. Seguros, reaseguros, Insurtech, productores asesores de seguros, innovación en seguros, digitalización y toda la información del mercado. Con la conducción de Aníbal Cejas. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión de Seguro y la Prevención. Hoy vamos a dialogar con el señor Eduardo Felicia, que es presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos. Hola Eduardo, gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y está acompañado por un amigo, Daniel Salazar, que es director ejecutivo de ADEA también. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Aníbal, ¿cómo andás? Un gustazo. Gracias a los dos por haber venido. En principio, Eduardo, en tu calidad de presidente de ADEA, asumido hace pocos meses, quisiera que por favor me plantearas cuál es la situación del mercado que ustedes observan desde ADEA. ¿Cómo ven la relación entre los operadores? El análisis, por supuesto, es permanente, es constante. Hacemos un seguimiento diario de la situación. Sí. Cada uno en su empresa, cada asociación con su gente y las distintas asociaciones, ¿no? La primera gran transformación ha sido el analizar estados contables con una incidencia inflacionaria que antes no analizábamos. Claro, Estados contables. Ahora, con el impacto inflacionario adentro, tiene unos números distintos, tiene un esquema distinto, el ajuste por inflación que seguramente muestra con mayor realismo la situación de las empresas, no deja de ser un correctivo, pero nos impide eso comparar con estados anteriores. Entonces, el mercado de seguros que tiene, por sus volúmenes, por el futuro que es el siniestro que viene y por cantidad de previsiones a hacer, tiene necesariamente que tener cierta previsibilidad. Sí. Y entonces, al no poder analizar hacia atrás, porque no podemos comparar, el futuro también es incierto y cada vez más incierto, sumado a las cuestiones coyunturales. De todas maneras, y aun cuando el balance ajustado por inflación ha dado vuelta los parámetros que siempre manejamos, el análisis que hacemos es de razonabilidad y especialmente vinculado a la pandemia y su consecuencia que fue la cuarentena, en el sentido que el mercado ha sobrellevado como industria de muy buena manera la actividad, habiéndose acomodado a una necesidad que era la de la virtualidad durante 1 año y medio prácticamente. Las compañías todas, las nuestras en particular, pudieron trabajar y brindar los mismos servicios que antes, hasta con cierta sorpresa, pero nos encontramos con que todas las compañías pudieron dar ese servicio, pudimos emitir, cobrar, sí, registrar, pagar siniestros y demás. Y digamos que la actividad aseguradora tuvo una performance comparado con otras actividades muy buena. Claro. Y ahora, cerrado el ejercicio en junio y con este nuevo esquema y el futuro, sí, vemos con algo de preocupación el hecho de que hay variables macroeconómicas y de la propia industria que están presentando indicadores complicados. Claro. Varias de las entidades nucleadas en ADEA, como por ejemplo tu aseguradora, el Norte, que está radicada en San Francisco, Córdoba, son del interior del país, ¿no? Digo, el Progreso. ¿Cuál es la situación del seguro en esos mercados regionales? ¿Es diferente de lo que se vive en AMBA?
Por suerte, nuestra asociación tiene esa característica, ¿no? de contar en un nutrido grupo de empresas que trabajan muy fuertemente en el interior. Ese interior es un interior sano, productivo, en donde las crisis pegan quizás con menor rigor que en lo que es las grandes ciudades. Y varias empresas que integran ADEA trabajan en los pueblos del interior y todo el efecto pandémico y todo el efecto económico tiene un impacto un poco más leve. Claro. Las ciudades, las megaciudades argentinas tienen una problemática tan especial que requiere hasta un tratamiento diferenciado, costos diferenciados, actitud diferenciada y algo que está siendo motivo de preocupación, que es, por ejemplo, el tema del fraude. Claro. Que se nota, evidentemente, con una mayor intensidad en las grandes urbes argentinas. Aprovecho lo que indicás para comentarle a los oyentes que dentro de unos minutos dialogaremos con María Loreto Herrera, que es vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Freeze. Freeze es una empresa holandesa que está extendiéndose en América Latina y ha desarrollado un software para la prevención y detección del fraude. Cuando haces referencia al fraude, yo sé que esto se lo hago a muchos de los colegas y amigos que tan amablemente me brindan su tiempo para dialogar acá. Cuando hablas de fraude, ¿podés medirlo, cuantificarlo? Yo sé que es muy difícil porque no existen cifras, ¿no? Digamos, hay que ver la experiencia de cada compañía, de cada ramo. Pero si para decirlo rápido y mal, te apuraran, ¿qué porcentaje de los siniestros tiene fraude? En el mercado se habló, quizás de manera un poco irresponsable, de porcentajes altísimos. Sí. Parece un poco exagerado, pero en la sumatoria de hechos en la distinta modalidad de fraudes, sumado a el fraude que es solo incremento de costos, sí, aun cuando el siniestro haya ocurrido, los porcentajes, por la experiencia que vamos teniendo en las conversaciones con las distintas empresas de nuestra cámara, sí, es alto. Es difícil mensurarlo y no me arriesgo a hacerlo, pero sí tengo que decirte que las empresas que trabajan firmemente en fraude obtienen lo que se llama en materia de fraude el recupero, un recupero muy importante, con una buena cantidad de siniestros mensuales y con un número muy importante en pesos que anualizado da sumas que llaman la atención. Cada empresa tiene su propia situación y su propio equipo de antifraude, con mayor o menor énfasis en la tarea. Pero quienes ponen mucho en los equipos de antifraude descubren que se ha generalizado de manera tal que no respeta nivel cultural, social, económico. Es un mal ya endémico en la actividad aseguradora. ADEA durante mucho tiempo se ha caracterizado por poner foco en la carga impositiva que pesa sobre todo el sector, las aseguradoras, los impuestos que pagan los asegurados, también los impuestos que pagan los productores. ¿Cuáles son los impuestos más importantes que pesan sobre un contrato de seguro? La respuesta que te voy a dar es más genérica. Y lo digo así porque en la República Argentina venimos trabajando en las distintas áreas, no lo de seguros exclusivamente, repitiendo situaciones. Y al repetir situaciones, decisiones, los problemas nunca han cambiado. Aquel argentino que se fue del país hace 20 años vuelve y se encuentra con que la problemática es exactamente la misma. Entonces es tiempo ya de que todos hagamos un replanteo de las situaciones y en el caso específico de la actividad aseguradora, hacer un replanteo para poder diseñar una actividad que cubra y que resuelva los problemas por los cuales existe, que es la protección de personas y de bienes. Tenemos que sentarnos
todos a hacer un diseño. En ese diseño, obviamente, la importancia altísima es la cuestión fiscal, para todos, para los asegurados, para los productores, para las compañías de seguros. Pero tenemos que sentarnos y con una mayor amplitud de criterio, poder encontrar los problemas que son comunes y que uno ya los conoce, y a eso encontrarle soluciones razonables, factibles, que nos permitan tener la actividad aseguradora que la Argentina se merece. La Argentina se merece tener mejores situaciones, mejores indicadores, disminución de la pobreza, etcétera, etcétera, hasta la baja inflación. Pero para eso tenemos que poder encontrar los canales para hablar del problema, no empezar con esa lucha que no lleva a nada, sino encontrar soluciones, y el tema fiscal en la actividad aseguradora es una importancia altísima. Pongo dos ejemplos, los seguros de vida y todos los planes y proyectos que han habido durante los últimos 15 años respecto de una cobertura de granizo de alcance nacional. En el caso de los seguros de vida, bueno, como sabemos todavía está vigente ese decreto que establece una serie de exenciones impositivas progresivas, que pronto se va a acabar y hay que determinar el mecanismo. Y en el caso de los riesgos agropecuarios, bueno, lo mismo, siempre en la mesa de discusión se da, bueno, a ver si se subsidia o no se subsidia la prima. Esos son dos ejemplos que requieren de un costo fiscal. ¿Ustedes cómo ven esos dos ejemplos? ¿Tiene que haber una medida de ese tipo para el desarrollo de esos ramos? Fíjate que vos lo mencionás bien y hablas de seguros de vida. Y uno dice, ¿qué pasa con los seguros de vida en Argentina? Y resulta que es un segmento de negocios que en el mundo tiene una incidencia enorme y que forma parte de los productos que habitualmente se comercializan. Y resulta que en la Argentina tenemos cantidades de segmentos de productos que no se pueden comercializar porque tenemos una inflación que ronda el 50% anual. Por eso digo que más allá del subsidio sí, subsidio no, que en general que está en la actividad privada, el tema del subsidio sabemos que no tiene resultados o como los esperados. La clave está en un rediseño. Si no, nos vamos a detener en aspectos puntuales. Y cuando uno dice el aspecto puntual y no hace un plan general para, por ejemplo, la actividad aseguradora, empezamos a tomar decisiones que son decisiones parciales. Y nosotros necesitamos realmente un plan, como necesita la Argentina. Claro. La Argentina necesita un plan. No podemos discutir una cuestión cambiaria, una cuestión vinculada a la micro, ¿no? Necesitamos un plan. Y en la actividad aseguradora es hora de que los distintos actores lo diseñen. Porque ese diseño no debe ser un diseño argentino. Es necesario ni siquiera copiar, hay que ver, hay que imitar proyectos exitosos en el mundo. Claro. Y ahí vemos y vamos a ver cómo hay determinados planes y reglas que hay que seguir. Sumado a esto, y no solo se acaba acá, porque necesitamos de los distintos poderes del Estado, necesitamos del poder legislativo, pero necesitamos del poder judicial que acompañe. Es decir, la Argentina toda, y la actividad aseguradora en especial, necesita un sentarse a conversar y decidir políticas razonables que lleven al puerto que estamos buscando, no medidas aisladas que hacen que uno fracase. Y frente al fracaso, la buena medida es tildada de equivocada. A lo mejor la medida es buena, pero tomada no en un contexto general, sino en un aspecto muy parcial, queda en la nada. Claro, correcto. Estamos dialogando con el señor Eduardo Felicia, que es presidente de ADEA, la Asociación de Aseguradores Argentinos, y también director de El Norte. Asumiste hace un mes y medio más o menos, por la elección, el cambio de autoridad se produjo en octubre. ¿Quiénes te acompañan en el equipo de conducción de la asociación en este momento? Te voy a contar que, si bien es cierto, tenemos una mesa de conducción, la realidad real de ADEA es que es una asociación con una conducción muy horizontal y democrática, porque en ADEA todos opinamos. Yo soy circunstancialmente presidente por 2 años
y voy a intentar, por supuesto, marcar mi impronta, pero en realidad, la realidad total es que es una asociación en la que todas las voces valen, pero no es una manera de decir, es porque es así, todas las voces son escuchadas, claro, y las decisiones se toman en una reunión del Consejo que está integrado por todas las afiliadas. De manera que, si bien es cierto que estoy acompañado por Carlos Tange, el doctor Carlos Tange, claro, por el doctor Enrique Arbini, por la doctora Verónica Marinaro y por el doctor Alejandro Sultani, que forman parte de esa mesa, y es gente valiosísima por su experiencia, por su expertise y demás. Vuelvo a decir lo que es una conducción general, es casi diría una democracia, donde todos tienen que opinar, porque además todos participamos, y cada empresa participa de la misma problemática. Claro. Al tener nosotros un carácter nacional, porque nuestra asociación está integrada por empresas privadas, nacionales, que somos todas empresas medianas o pequeñas, la problemática de las diferentes empresas es la misma. Claro. Entonces tenemos un motor que es el mismo, porque los problemas, las situaciones, los pros y las contras de nuestra empresa son similares, y todos aportamos, y lo digo con la convicción de haber participado desde hace años de ADEA, y que ese aporte es tan genuino. La empresa tendrá mayor o menor volumen, trabajará en el interior, en Buenos Aires, eso no tiene. Lo importante es la calidad de las empresas y de las personas que lo integran y el aporte que cada uno hace. Claro. Le damos una pausa a Eduardo para que se tome un vasito de agua. Daniel, vos sos el director ejecutivo. ¿Cuántas entidades ahora están formando la asociación y qué perfil le ves vos a la asociación? Bueno, ahora en la actualidad tenemos 32 afiliadas, sí, y como bien dijo Eduardo, son en general medianas o pequeñas. Sí. Pero no es eso por una elección, sino que las características que tienen de tener las afiliadas de ADEA son compañías de seguro, sí, primero, o sea, sociedades anónimas, tienen que ser de capitales nacionales, sí, y privadas, claro, ¿no? Entonces, eso nos da algunas características muy particulares, ¿no? Claro, sí, sí. Tenemos y como decíamos antes, con presencia en muchas regiones, ¿no? Bueno, eso por suerte, las afiliadas de ADEA están distribuidas en todo el país. Tenemos afiliadas en Salta, en Mendoza, en el interior de Córdoba, claro, en Pigüé, sí, en Tres Arroyos, en Olavarría, claro, en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Así que la distribución geográfica de las casas matrices es muy interesante. Y además, bueno, hay muchas que su producción, pese a tener la casa matriz acá en la ciudad de Buenos Aires, la producción es por lo menos la mitad es en el interior, en algunas provincias, claro, específicas. Correcto, bien. Micaela, vamos a ir a una pausa musical. Estamos dialogando con Eduardo Felicia, que es presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, y con el señor Daniel Salazar, que es director ejecutivo de ADEA. Y como les comentamos, dentro de unos minutos vamos a dialogar con María Loreto Herrera, que es vicepresidente de ventas para Latinoamérica de FRIS. La voz de los productores asesores de seguros está en el seguro y la prevención digital.
Auspician este programa. DC Sistemas. Brindamos tecnología aseguradora, core de negocios, ERP integrado, estadísticas, portal web, sistemas integrales para la gestión de aseguradoras y reaseguradoras, con más de 40 años de experiencia en el mercado. 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar. El seguro en acción. Información, análisis, actualidad, cifras y datos del mercado y nuestra exclusiva estadística interactiva. Todo esto y mucho más en www.elseguroenaccion.com.ar. Somos un sitio web especializado en seguros y reaseguros de acceso libre y gratuito que edita un news referente del sector con más de 40.000 suscriptores. www.elseguroenaccion.com.ar. Fris es una empresa especializada en la lucha contra el fraude en el sector asegurador. Cuenta con más de 180 implementaciones en más de 40 países. El software antifraude, accionado con inteligencia artificial, permite alcanzar un ROI en menos de un año. Para más información, visite www.fris.com. Prodigal, software para la administración de cartera del productor asesor de seguros. Multiaseguradora, multiproductor, rúbrica digital, interfaces de emisión y cobranza, versiones para la nube o para trabajar en forma local, soporte técnico y actualizaciones. Más de 25 años en el mercado. Llámenos al 0221-427-3637 o contáctenos a comercial@softeam.com.ar. Reaseguradores Argentinos Sociedad Anónima, RASA, haciendo historia en el reaseguro argentino desde 1992. Experiencia, solidez y calificación AA-. Estamos en constante desarrollo. Seguimos en el seguro y la prevención, dialogando con el señor Eduardo Felicia, que es presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, y con Daniel Salazar, que es director ejecutivo de ADEA. Eduardo, otro de los temas que nos había quedado pendiente es la particular situación del ramo automotores. ¿Cómo ven desde las aseguradoras de ADEA la dinámica de este ramo, que está complejo, con los repuestos que están subiendo de precio, que ahora se llega muy rápido a la destrucción total? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo estás diciendo perfecto, ¿no? Si bien el ramo es los más grandes del mercado y se lleva un porcentaje enorme, tiene esa complejidad actual, sumado y agravado por la situación general del país. Estábamos conversando esta mañana con algunas personas y reflexionábamos sobre que el parque automotor argentino es uno de los más viejos medidos en la región. Eso hace que el aseguramiento de ese tipo de vehículos es un desafío para las compañías de seguros en general, porque las tarifas han quedado planchadas con motivo de la pandemia,
porque la pandemia y su cuarentena y la disminución de la circulación hizo que las compañías trabajaran sobre el tema tarifas, y eso ha quedado atrasado. Se suma el estado regular del mercado, del parque automotor. Sumado a eso, hay poca venta de vehículos, agravado por sumas aseguradas que quedan atrasadas y costos sinistrales que están por las nubes. Más te diría, es difícil saber cuál es el costo sinistral, porque una inflación del 50% te impide tener valores de referencia y precios, y hasta cualquiera de nosotros, por cualquier producto, podemos errarle muy lejos, pero ¿por qué? Porque hemos perdido esa referencia de precio. Entonces, en ese estado de situación, donde las tarifas están bajas o insuficientes, costos escapados, la frecuencia sinistral normalizada, repuestos que no hay o son caros, sumas aseguradas insuficientes o que se quedan, el argentino medio que está con ingresos deteriorados, que o reduce coberturas, el fraude. Bueno, es un combo que no lo podemos aplicar a toda la actividad aseguradora, pero en autos es para ponerle especial cuidado, trabajar con mucho rigor, y las compañías deben proponerse, para que las reglas técnicas se cumplan, debe proponerse un ajuste de tarifas y, sobre todo, creo yo, evitar este desmadre, que es una guerra de tarifas en el mercado que no digo no se haya visto nunca, pero que llama la atención por la disparidad de tarifas. Es imposible que haya esta disparidad y que los números que se presentan al mercado, y ni te cuento en licitaciones y demás, tengan esta dispersión. Es que no puede ser. Algo no está bien. Nosotros estamos haciendo un llamado a la reflexión de todos para ir y cumplir con la ley. La ley nos obliga a tener primas suficientes. Y en algunos casos advertimos que esas primas no son suficientes. Claro. Y como en el mercado, que es un mercado amplio, generoso para el país, con amplitud geográfica, dispersión geográfica, y empresas grandes, pequeñas, medianas, que todas trabajan, se produce también una competencia entre los distintos grupos de aseguradores que hace que siempre haya alguien, hay alguna empresa bajando precios, tirando precios abajo, uh-huh, de manera injustificada. Uh-huh. Y otra cosa que creo también es importante es el hecho de que cuando se producen momentos tan duros como este, y los ingresos del argentino y de las empresas cae tanto, es inexorable que se empiece a valorar el precio más que el servicio. Entonces, todas las compañías que estamos trabajando, hablo del mercado en general, en pos de mejorar procesos, digitalizaciones, ahorros, servicios, etcétera, se enfrentan con que el precio termine siendo una variable importante, porque es lógico que el consumidor, cuando está en una situación económica normal, pueda elegir, y generalmente elige el mejor servicio o producto. Uh-huh. Pasa en el supermercado o en cualquiera. Y cuando la situación se da como ahora en Argentina, sobre todo hasta por la incertidumbre del futuro, el precio pasa a ser una variable demasiado importante en una actividad que se caracteriza por la protección, las certezas, las seguridades y demás. Claro. Entonces es un momento de actividad aseguradora que el producto automotor está siendo mirado con cuidado, porque tenemos eso que vos mencionás también, de que el daño total pasa a ser una situación casi normal frente a un siniestro de alguna magnitud. Claro. Que no puede ser. Claro. Para cuando volvamos de la pausa, te dejo una consulta. De acuerdo a las cifras de CAARA, cada vez se patentan menos vehículos, pero cada vez se patentan más motovehículos. Quiero saber si en la observación de las compañías, sobre todo en el interior del país, se percibe eso que muestran las cifras, ¿no? O sea, hay más aseguramiento de moto que de auto.
Vamos a una pausa musical y luego vamos a hablar con María Loreto Herrera. Síganos en Twitter, en @elseguro-y-la-pre1, en Instagram, en @AníbalCejasOK y en Facebook, en @elseguro-y-la-prevención. Estamos dialogando con María Loreto Herrera, que es vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Frizz. Hola María, ¿qué tal? Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Aníbal? Siempre un placer estar con vos y con toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Te cuento que estamos en el estudio con el señor Eduardo Felicia, que es director del Norte y que también es presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos ADEA, y con Daniel Salazar, que es director ejecutivo de esa misma asociación. María, por favor, te quiero hacer dos consultas. La segunda Claro que va a sí. ser en relación a los resultados de una encuesta de tendencias en fraude que está realizando Frizz. Pero antes de ir a ese punto, quisiera saber cuál es la estimación del fraude de acuerdo a los datos que maneja Frizz en distintos ramos y en distintos mercados de la región. Bueno, mira, lamentablemente el fraude está creciendo y hay una variable que nosotros analizamos mucho con nuestros clientes actuales que tenemos en Latinoamérica, y es, por ejemplo, el año pasado de cada 10 reclamos que estaban recibiendo, 7 presentaban anomalías. Estas anomalías están situadas por el tema de un intento de fraude o daños presentados que ya eran preexistentes, o el aumento en ciertas facturas. No estoy hablando solamente del rubro automotor, sino que estoy hablando también de seguros de property and casualty, seguros de hogar. Y este año, a través de nuestra encuesta, lo que detectamos es que este número creció. O sea, de cada 10 reclamos de siniestros, 8 ya tienen anomalías, facturas infladas o intentos de fraude. No necesariamente terminan siendo fraude, porque esta es una palabra muy fuerte y todos sabemos el proceso que se tiene que seguir en la Argentina para decir que algo fue un fraude, pero sí reclamos que finalmente los que son clientes de Frizz no tuvieron que pagar porque pudieron presentar las pruebas para decir, mira, acá hay algo que no me cierra, el auto ya presentaba las anomalías, o mucho de esto por el tema de la pandemia, Claro. de computadoras o elementos de hogar que ya tenían fallas y que intentaron que las aseguradoras, por supuesto, pagaran el plato. Entonces, este índice, y no solo eso, porque también tenemos otro número que muchas veces no contabilizamos, y es
por cada transacción fraudulenta, el costo de la aseguradora es 3,75 veces el valor de la transacción perdida. Entonces, este es un valor que afecta a nuestro ratio combinado, que es lo que le preocupa a las aseguradoras. María? ¿Cómo es eso? Explícalo más ampliamente, por favor. Claro, en realidad el verdadero costo del fraude en Latinoamérica no está dado solo por las pérdidas que tienen, sino que también hay un costo por cada transacción fraudulenta. Es decir, yo pongo gente, pongo recursos a dar de alto un montón de pólizas y que después, en menos de un mes, me presenten reclamos. Toda esta gestión que hay detrás eleva el valor de la transacción perdida, porque en definitiva, si yo recibo un pedido de suscripción de alguien que en realidad lo que busca es hacer fraude, todo el costo oculto que hay detrás implica un costo hundido para la compañía, 3,75 veces el valor de esa transacción perdida. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Y la verdad que es un costo a analizar, no solo en cuanto a pérdidas que ya de pagar un siniestro que era fraudulento, que se nos escapó, porque bueno, dependiendo del país, el SOAT, por ejemplo, en otros países que también tenemos nosotros, es muy bajo. Entonces, si lo analizo, en realidad, el insumo que tengo que invertir para analizar, contar con una herramienta de inteligencia artificial, no necesariamente tenga que ser FRIS o no, pero que las compañías tomen esto como algo. A ver, el 80% de las transacciones se está haciendo en forma digital. Entonces, si yo no tomo precaución en esto, y la verdad es muy difícil, ¿no?, combatir el fraude. Antes de ir a la segunda pregunta, por favor, cortito, contanos qué es Frizz. Que bueno, Frizz es una compañía holandesa que ya lleva más de 16 años detectando fraude a nivel mundial. Yo vivo en la Argentina y me encanta porque acá tenemos unos modelos de detección muy distintos que llaman mucho la atención en el resto de Latinoamérica porque somos muy creativos. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Tenemos herramientas para detectar el fraude, para prevenir el riesgo y también de investigations. Las soluciones están pensadas para el mercado latinoamericano, con soluciones de muy bajo costo para aquellas empresas que quieran empezar quizás con una sola solución. Y también, por supuesto, no solo vendemos soluciones, sino que, por ejemplo, el 6 de diciembre damos un webinar gratuito para clientes y no clientes en donde les mostramos cómo medir la salud del departamento de siniestros, cuáles son los KPIs que tengo que ir viendo y les enseñamos cosas que pueden ser útiles sin ser nuestros clientes, por supuesto. Claro. Y para finalizar, y desde ya dándote gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿qué nos podés contar sobre la encuesta de tendencias en el fraude? Gracias, es que fue muy interesante y agradezco la participación de las empresas argentinas porque participaron más de 500 profesionales y la verdad es que todos hay un factor en común, ¿no? A todos les gustaría que el tema de los datos es crítico y el compartir datos entre las aseguradoras se vuelve cada vez más crítico. Nosotros en esto estamos trabajando muchísimo para crear un pool antifraude en donde las empresas que deseen participar no tienen más que decir, Frizz, yo quiero estar en esta alianza. Y hay un factor preponderante que es todos quieren y necesitan que el fraude se tome las políticas antifraude, que haya presupuesto, porque la falta de presupuesto y la falta de recursos son los dos factores que más se repiten, sobre todo en los países de Latinoamérica. Claro, correcto. Bien, María Loreto Herrera, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Frizz, te agradezco mucho por haber compartido estos minutos con nosotros. A su servicio cuando guste, encantada. Bien, seguimos en el seguro y la prevención, dialogando con el señor Eduardo Felicia y con Daniel Salazar. Cortito la pregunta que nos quedó pendiente del bloque anterior, porque quiero hacerte algunas consultas en tu calidad de director del norte. Te voy a pedir que te saques el sombrero de ADEA y te pongas el del norte. Pero antes también en esta calidad de director de esta aseguradora de Córdoba, las estadísticas, como dijimos, indican, las estadísticas de CAARA sobre patentamiento de vehículos y de motovehículos indican que cada vez se patentan menos vehículos en los últimos 6 meses y más motos. ¿Eso también se percibe en el mostrador, por decirlo de alguna manera? Esa es una realidad que vos estás marcando y que se evidencia claramente en el mercado. El incremento en el aseguramiento de motos es notable. El mercado ha tomado ese producto y lo está comercializando con mucha fuerza. Y sí,
también es cierto que hay que hacer un par de distingos. Un gran distingo es el del interior del país y las grandes ciudades. En el interior del país hay una proliferación en la compra de motos notable, y eso marca una tendencia. Se venden muchísima moto y el seguro de moto en el interior. Y el otro gran dato a tener en cuenta es el tratamiento, hablo de coberturas, para las motos de alta gama y el resto, que se diferencian, que no todos participan de las mismas características, y que el mercado está haciendo una adecuada lectura, ofreciendo productos muy interesantes para ambas situaciones. Claro, correcto. Contanos brevemente cuáles son las características particulares de la aseguradora del Norte. Tengo que dejar de ser presidente por un ratito de ADEA. El Norte es una compañía que, de paso, tiene las características que informan básicamente el perfil, los objetivos, los fundamentos de ADEA, ¿no? Porque es una empresa nacida en el interior, con casa central en una ciudad pequeña de 70.000 habitantes. San Francisco. Que es San Francisco, en la provincia de Córdoba, con una actividad geográfica totalmente desarrollada en todo el país, donde nos llegamos en el sur hasta Río Negro, después más allá no, pero el resto del país lo tenemos todo cubierto. Es una empresa que se ha desarrollado a través de 4 generaciones, tenemos más de 80 años, y intentamos ser no la mejor, sino la mejor aseguradora posible dentro de nuestras posibilidades, características y demás. Nos caracterizamos por un criterio racional de desarrollo, apostando hoy a la evolución y desarrollo tecnológico, aunando esos principios que nos fueron transmitidos por las otras generaciones de cumplimiento, de solvencia moral y de trabajo serio, buscando soluciones para nuestros asegurados. Y ahora le aportamos un desarrollo tecnológico que es imprescindible y que nos tiene en una muy buena posición gracias a las inversiones cuantiosas en equipos, en software y en gente, especialmente en gente, claro, que nos coloca en una situación muy importante. Y digamos que la síntesis de estos distintos esquemas, variables y ratios está dado por nuestra calificación de riesgo, que desde hace, yo creo que más de 15, 17 años, estamos calificados con AA+, lo que es una calificación muy alta, muy importante, que resume los distintos aspectos, variables, indicadores, a todo nivel de la compañía. ¿Qué lugar ocupa la cartera de agronegocios dentro del mix de coberturas o de clientes que tiene el Norte? Si bien es cierto que el Norte trabaja en todos los productos y en todas las ramas, autos y agro pasan a ser los rubros más importantes. Y agro suele ser, depende de los ejercicios, pero suele ser algo así como un 11 o 12% de la producción del Norte. Es decir, que tiene una incidencia importante, y los resultados inciden en el ejercicio por la cuantía, ¿no?, del negocio, dependiendo siempre del clima, que es la variable que no se puede dominar en esta materia. Claro. Ustedes desarrollaron una cobertura paramétrica para sequía. ¿Cómo es eso? Tuvimos yo creo que la sumatoria de suerte, siempre hay que hablar un poco de la suerte, y la experiencia y los conocimientos de nuestra empresa, y fuimos elegidos para trabajar en esto, y fuimos la primera empresa autorizada por Superintendencia de Seguros para operar en paramétricos en Argentina, hace unos años. Perdón, brevemente, sí, para quien no lo sepa, ¿qué distingue a una cobertura paramétrica de la tradicional? La cobertura paramétrica tiene alguna complejidad de explicación, pero básicamente, para el conocimiento de todos,
es una cobertura que se basa en índices. Hay índices de sequía establecidos y elaborados por organizaciones internacionales que están sometidas a controles estatales y demás. Y ese índice, ese indicador, que es el que se contrata, es el que determina que en una determinada zona, llamada cuadrícula, porque es en realidad una zona delimitada por el satélite, va a determinar que en ese lugar hubo siniestro o no hubo siniestro. Lo que significa que no se analiza la situación de un determinado lugar, campo, establecimiento agropecuario, sino que se analiza una cuadrícula, un sector. Y en ese sector, ese indicador va a determinar la existencia o no. Por eso es un seguro paramétrico que tiene que ver con un indicador que, como digo, está elaborado de manera tal que resulte incuestionable. En la póliza se establece un límite o gatillo, como se conoce exactamente popularmente, y si el índice de las estaciones de la zona da arriba o abajo de ese índice, eso hace que se pague o no se pague. Vos lo explicaste perfectamente. Se contrata un indicador, un nivel, y a partir de ahí hay o no hay siniestro. Claro. Finalizada la cobertura, se conoce el índice, y el índice indica y determina si en ese lugar hubo, en esa cuadrícula, hubo o no hubo siniestro, y ahí viene entonces, por supuesto, el pago. ¿Qué superficie puede tener esa cuadrícula? Es una cuadrícula no demasiado grande, no tengo el dato exacto, pero sé que por departamento, como tenemos dividido, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, hay muchas cuadrículas por departamento, es decir, una cuadrícula relativamente pequeña. Claro. Como dijimos, es necesario información para determinar los niveles de sequía, ¿no? ¿Qué importancia tiene justamente el desarrollo de las estaciones de medición meteorológica para el desarrollo de ese seguro en distintos lugares del país? No soy un especialista en el tema, no puedo avanzar mucho en eso. Lo que sí sé es que el trabajo es un trabajo en conjunto para permitir hacer una proyección de la situación en que va a estar determinado lugar geográfico, y esa estimación se trabaja para poder asesorar al asegurado sobre la conveniencia o no de hacerlo. Claro. Y después, en definitiva, aparecen los índices. Claro. ¿Y qué planes, qué proyectos tienen para el año que viene en la compañía? ¿Cuál es el desafío para el año que viene? A nosotros nos gusta mucho trabajar en cuestiones que transversalmente impacten en la compañía. Más allá de productos determinados, que hay gente trabajando en eso, desarrollos específicos, prima, siniestro, fraude, digitalización, etc. Estamos involucrados y trabajando muy fuertemente en un par de asuntos, un par de temas prioritarios. Uno de ellos es procesos. Estamos trabajando permanentemente en todos los procesos de la compañía en búsqueda de la eficiencia contable, administrativa. Es decir, que tenemos a toda la compañía trabajando permanentemente en esa área. Otro gran proyecto, que es el más importante hoy, es el de la transformación tecnológica. ¿Y por qué es tan importante? Porque analizando no solo la Argentina, sino el mundo, viendo lo que pasa en todos lados, vemos que esta aceleración que le dio la pandemia y la cuarentena a desarrollos tecnológicos nos llevaron al convencimiento de que el seguro tiene una pata tecnológica íntimamente vinculado a los negocios y a la operatoria. Y es por eso que desarrollamos tecnológicamente a la compañía mediante la constitución de una empresa tecnológica. Decidimos hacerlo así para manejarlo desde adentro, todo este desarrollo, constituyendo una nueva empresa que está trabajando a full para proveer de respuestas de sistemas y tecnológicas a la propia compañía. ¿Esa compañía, ofrece servicios al mercado en general? Estamos en un desarrollo todavía de la empresa, en el sentido de que, si bien es cierto que decidimos rápidamente hacerlo, ya está constituida, ya está trabajando y ya están dando soluciones al norte, todavía no está ofreciendo servicios al mercado. Suponemos
que en un lapso prudencial ya vamos a poder hacerlo. Claro, es una compañía de software. Es una compañía de software. ¿Cómo se llama? Se llama SICU. Ajá. Es un, ¿Como el instrumento musical? Sí, sí, solo que tiene alterados las letras, porque si bien suena igual, está alterado por una cuestión de marketing. Ajá. Entonces la presentación es un tanto diferente. Ajá. Pero es una empresa de software y creemos que forma parte de este desarrollo del norte en cuanto a mantener, como decía, los fundamentos que la trajeron hasta aquí la empresa, con esa visión de las nuevas generaciones, de los nuevos tiempos, de las nuevas formas de hacer negocios, a través también de la apoyatura que una empresa de estas características puede darle al norte. Claro. Y ahora, para concluir, la última consulta, y te vuelvo a pedir que te pongas de nuevo el sombrero de ADEA. ¿Cuál es el mayor desafío del mercado para el año que viene en conjunto? Estamos avisorando un ejercicio y un año calendario de difícil desarrollo y análisis porque estamos ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestro país. La situación en la que estamos hoy obliga a hasta prepararnos para un par de escenarios posibles. La Argentina, como decía hace un rato, necesita una planificación, no en el sentido socialista de saber qué o establecer qué tiene que hacer cada uno, sino la planificación de hacia dónde vamos. La Argentina requiere de acuerdos que suponemos, si bien no conozco en profundidad el tema ni soy economista, supongo que estar en el mundo significa acordar con el Fondo Monetario, que es ni más ni menos que los países, el resto de los países. Porque el Fondo Monetario no es ni un banco, es el resto de los países. Y buscar alternativas para la Argentina. En ese estado de cosas, la actividad aseguradora se va a nutrir de lo que la Argentina pueda, porque nuestra actividad trabaja conforme al resto de las actividades, evolucione o no, crezca o no, se desarrolle o no, progrese o no. Entonces, la actividad aseguradora, en la que, insisto y lo digo con conocimiento de causa, lo sabemos los aseguradores, tenemos un nivel de actividad que supera la media en la Argentina, el nivel de la actividad aseguradora por las empresas, el control estatal, la actividad de superintendencia nos obliga a tener un nivel que no es el medio. No obstante eso, la incertidumbre nos impide hacer pronósticos y mucho va a depender el resultado de los balances, la actividad de las empresas, de cómo la Argentina encuentre o no no digo una solución, sino una alternativa de cambio hacia un determinado lugar. Sí. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Cuando sepamos hacia dónde vamos, podremos ajustarnos todos en esa dirección y trabajar en pos de, pero necesitamos saber a qué puerto vamos. Correcto, bien. Eduardo Felicia, presidente de ADEA, director del Norte, gracias por haber venido. Aníbal, muchas gracias por el tiempo. Gracias por favor. Daniel Salazar, director ejecutivo de ADEA, gracias por estar acá. Aníbal, mil gracias por la invitación, un gustazo estar con vos y verte lo mismo personalmente. Sí. Igual nos habíamos visto en el día del seguro. Cierto. Sí, pero ya hace antes nos veíamos más frecuentemente. Nos veíamos más seguido. Pero bueno, y por último le agradecemos a María Loreto Herrera, no solo por su comunicación, sino porque también fue quien musicalizó el programa del día de hoy. Los dos temas que escuchamos fueron elegidos por María Loreto Herrera, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de FLIS. Y nos reencontramos el próximo lunes. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD,
Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Donde vos estás. Coronavirus.